noches. Vamos a dar comienzo al tercer Ateneo del Consejo de Cardiología Clínica y Terapéutica. Esta noche vamos a presentar al doctor Arnaldo Angelino, expresidente del Colegio Argentino de Cardiología, exdirector del Consejo de Ergometría y Rehabilitación Cardiovascular y director actual del Servicio de Rehabilitación Cardiovascular de Clínica Basta Rica. Hoy vamos a presentar el Ateneo relacionado al ejercicio como diagnóstico y tratamiento en la cardiopatía isquémica. Bueno, lo dejamos al doctor Angelino para que comience su Ateneo. Gracias, doctor, por su presencia. Bueno, quiero aprovechar estos segundos de inicio para agradecerle al doctor Mota que me invita y me convoca para compartir con este consejo tan importante de nuestra sociedad. Y en este caso la convocatoria es para hablar en el Consejo de Clínica de la importancia de la clínica y asociado al aporte del ejercicio tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. En esta oportunidad vamos a hablar de un paciente que es derivado a rehabilitación cardíaca post-angioplastia en marzo del 2014, que porta estos antecedentes en su historia clínica, con 57 años, un índice de masa corporal de casi 30, bueno, antecedentes y factores de riesgo: hipertensión, sobrepeso, ex-tabaquista sedentario, fue operado de cáncer de próstata y había tenido un infarto con una angioplastia primaria con estena a la circunfleja en el 2002 y ahora en la convalecencia de una nueva angioplastia a la coronilla derecha a fines del 2013, y el tratamiento llega con aspirina, atenolol y enalapril en las dosis que figuran. Teníamos en la prueba de esfuerzo que traía una prueba de esfuerzo que muestra, digamos, una capacidad física limitada, con lo que llama la atención acá, que el doble producto es bastante alto, 30.000, y que en el ejercicio la frecuencia cardíaca supera el 100% de la máxima teórica, tenía una taquicardia de base con extrasístoles en el esfuerzo, que desaparecen en el esfuerzo, o sea, extrasístoles basales, y que reaparecen en la recuperación. Con eso es derivado para ingresar, y en la consulta de admisión lo incorporamos como si fuera fase 2 de un programa de 4 fases de rehabilitación. Tiene un PAN vascular, porque en el Doppler vascular de cuello se ven lesiones cercanas al 50% bilateral, y un aporte extra que es el componente de estrés, más allá de hipertensión, dislipemia y tabaquismo. Nosotros al estrés le damos una importancia, y cuando es fase 2 lo subdividimos en grupos dependiendo de lo que predomina de su personalidad, algo que Gabinete Psicopatológico lo tiene en cuenta porque compartimos el concepto que el estímulo de la amígdala cerebral por exceso de estrés está altamente relacionado con la enfermedad cardiovascular, y cuando encontramos en fase 2, o sea, post-evento, estos extremos, tristeza o ira, generalmente se encuentran poco, mucho menos que todo lo demás, pero fundamentalmente porque los pacientes con con tristeza o ira, son los que se mueren intraevento. Por eso se encuentra menos en el posevento. Y por eso es una población de altísimo riesgo que se los debe identificarlos para prevenir como pretest de un próximo posible evento. Esto también nos hace identificar ese grupo y darle entrenamiento en manejo de estrés, que es lo que hacemos en fase 2. Bueno, este paciente hace las 15 semanas, que es lo mínimo que le pedimos. Las primeras 8 semanas son fase 2 propiamente dicho, y ya comienza con el proceso de fase 3, 3A. Luego, por falta de cobertura, el paciente deja esta propuesta terapéutica. Al año reingresa o intenta regresar sin cambios clínicos,
hace la ergometría al ingreso que no muestra grandes diferencias, por eso en el mes 8 se lo reingresa, está de nuevo 15 semanas y a las 15 semanas, que ya era diciembre, un poco por falta de cobertura y un poco porque se iba de vacaciones, vuelve a abandonar el programa. Bueno, hasta ahora fue antecedentes y información previa a lo que se empieza a tener ahora con este diapositivo, ¿cierto? El paciente nos lo derivan ya en el 16, quiere reingresar y en la consulta de admisión para reingreso no se le encuentran grandes cambios en nada, salvo que en el interrogatorio el paciente refiere un nuevo cuadro clínico que no tenía, que es que cuando se sometía a una sobrecarga física, le aparecía algo parecido que se puede definir como eructos, ¿sí? Esto llamó la atención, por eso le hicimos un estrés con imagen, donde el estrés nos muestra un electrocardiograma que, salvo su secuela inferior, no muestra grandes cosas. En las etapas de esfuerzo, salvo la presencia de una arritmia ventricular aislada, no muestra grandes cosas. Llega al máximo esfuerzo con un electrocardiograma realmente bastante inocente, bastante tranquilo. Este sería el máximo esfuerzo. Y en la recuperación inmediata sigue sin decirnos mucho su electrocardiograma, hasta que el paciente dice, ve, ahí me aparecen los eructos. Completado el primer minuto posesfuerzo, que esto se definió en el informe como disnea, en realidad no es disnea, es eructo, se informa como disnea, aparece una arritmia ventricular compleja, con fenómeno R sobre T, polimorfa, y empieza a aparecer un infradesnivel del segmento ST, de B3 a B6. Inclusive se puede interpretar un ligero supradesnivel en ABR, que suele pasar como espejo esto. Entonces se interpreta la prueba como anormal específica por cambios del ST, más la aparición de arritmia y esa disnea inespecífica que refirió. En la imagen de esta sobrecarga, ¿sí?, encontramos que hay zonas de hipoquinesia que aparecen durante el máximo esfuerzo y durante el posesfuerzo inmediato, que se normalizan durante la recuperación. Se interpreta entonces un apremio con imagen positivo para isquemia miocárdica. Entonces, bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este paciente? ¿Ustedes qué proponen? ¿No hacer nada? Decirle, vaya a su médico, saque turno y arréglese. ¿Le hacemos algún otro estudio con imagen? ¿Pedimos algún estudio invasivo? ¿Jerarquizamos el cuadro clínico? ¿No? El territorio es chico. El territorio que se ve por eco, no sé si el doctor Boschis lo quiere interpretar, si volvemos para atrás. Gracias, Arnaldo. Bueno, lo que nosotros vemos en el eco, evidentemente el antecedente se ve, le había tenido un infarto, vos no dijiste en qué. Inferior. Claro, bueno, acá se ve claramente, ¿no?, que es territorio inferior. Él había tenido una angioplastia previa, si mal no recuerdo, a la coronaria derecha en su momento, y luego repite, y luego tiene una a la circunfleja. Bueno, primero sí, circunfleja, perdón, y después PT6 con stent. No tenemos información, pero asumimos que el episodio de IAM fue el único, que después
Esto fue a posteriori, habrá hecho isquemia, por eso cine coronario y la revascularización. Si volvemos entonces al eco, bueno, acá no vemos las imágenes, vemos obviamente el informe, pero bueno, el informe lo que está mostrando es bueno, en reposo un área a nivel medial inferior y ápico inferior, en reposo lo que es se puede interpretar como la hipoquinesia, probablemente la zona del infarto, lo que ha tenido en su momento, porque ya en basal el paciente tiene alteraciones de la motilidad en reposo. Es muy frecuente que en la cara inferior, después de algunos años de LIAM, nosotros veamos algo de hipoquinesia. No está totalmente aquinético. Acá no está descrito si hay pérdida de engrosamiento o no, solamente están hablando de la motilidad. De cualquier manera, podemos asumir que ese es el área de LIAM. Ahora, se agrega, y si vamos de vuelta al esfuerzo, en el esfuerzo se está agregando lo que es anterolateral, se está agregando hipoquinesia, y el área, en lo que es apicolateral y anterolateral, se está agregando zonas nuevas de hipoquinesia en la cara anterior, anterior y lateral, lo cual puede estar hablando de que hay otro territorio que está isquémico, o que aparentemente estaría isquémico en el máximo esfuerzo. Llama la atención, yo no sé si en el máximo esfuerzo no hubo ST, ¿verdad? O sea, los cambios aparecen en el posesfuerzo inmediato, el paciente asintomático o sintomático por los eructos y coincidentemente con la arritmia ventricular compleja. Bueno, hasta ahora. Bueno, yo quería agregar que sí, en este tipo de pacientes de cardiopatía isquémica crónica, el valor de la clínica y del electrocardiograma. O sea, la ergometría es una valiosa herramienta y también la interpretación de la sintomatología que presenta en el posesfuerzo. El ST tiene realmente un valor importante. La depresión del ST en el posesfuerzo es como si tuviese un valor muy importante, como si tuviese un ST en el máximo esfuerzo. Y nos está hablando a veces de una enfermedad coronaria difusa, y este paciente ya del año 2002 ya presentaba, por las características que tiene, ya una enfermedad con lesión en dos arterias, y quizás el trabajo a través del tiempo de estos factores de riesgo coronario hayan también provocado algún tipo de lesión en otras arterias. Es un paciente ideal para estudiarlo otra vez nuevamente por sinangio, por el valor que tiene la clínica, y después de la clínica, de los síntomas que siente el paciente, la depresión del ST en el posesfuerzo. Daniel. ¿Me podés mostrar lo que sería la parte ergométrica del ecoestrés, por favor? No, simplemente saber qué carga alcanza, qué doble producto, y entiendo que reproduce, digamos, el síntoma por el cual se le hizo la prueba, la arritmia, y en el posesfuerzo el cambio isquémico. En el máximo esfuerzo hace, ¿no? La arritmia la hace durante el primer minuto, al final del primer minuto de la recuperación. La arritmia. Y el eructo, digamos, al final, en el máximo esfuerzo. Lo que sería el heart rate recovery. Por eso, ¿cuál es el doble producto de esto? El doble producto, ahí se O sea, la máxima carga. El doble producto es de casi 30.000, 27.500. O sea, 30.000 con qué METs alcanza. Lo alcanza con 10 METs. Bien. Bueno, y lo tenés con un 150 latidos. Perfecto. Y una TA sistólica de 180, Perfecto. lo que da 27.500. Bueno, gracias. Entonces, para mí hay dos cosas importantes a resaltar. A lo que se dijo, adhiero, entonces no voy a aportar más nada, pero como cosa que me parece interesante es, cuando empieza la historia, allá que vos dijiste 2014, mal no recuerdo, venía con una ya larga historia de cardiopatía isquémica crónica, con un infarto inferior y con 2 revascularizaciones, y estaba tratado de manera absolutamente subóptima, según lo que dice ahí, porque no estaba con estatinas. Estaba con enalapril, bajas dosis, estaba con atenolol, baja dosis, estaba con antiagregación. Y en la primera prueba de fuerza que vos haces en aquel entonces, empieza la prueba con taquicardia sinusal y hace
una carga con un doble producto altísimo. O sea que evidentemente estaba subtratado desde el punto de vista del tratamiento antiisquémico con beta bloqueantes y entiendo que en ese momento sin estatinas. Entonces, me parece que hay dos aspectos que son esenciales. Paciente en prevención secundaria, como este paciente, no hay ninguna duda que la prevención secundaria integral y que le va a ofrecer el mayor beneficio es el tratamiento médico de acuerdo a las guías, con la agresividad que se justifica y con el esquema que se justifica, porque un paciente como este que esté sin estatina, la verdad que es difícil de aceptarlo, y el tratamiento no farmacológico, donde la prevención de la recurrencia de evento a través de rehabilitación cardiovascular, sin duda que es muy valiosa, sin duda que es muy valiosa, y que en general no se tiene muy presente, pero hay que darle jerarquía. Pero digo que en este contexto, lo que ha demostrado mejorar incuestionablemente la evolución de estos pacientes es el tratamiento farmacológico, prevención secundaria, que incluye antiagregación, tratamiento antiisquémico si corresponde por clínica, por la evidencia de isquemia, por la difusión ventricular, si tiene un infarto previo, y el tratamiento con estatina. Eso es lo que ha bajado la mortalidad cardiovascular, la recurrencia de infarto, ACV y necesidad de nueva revascularización. Ese es el primer punto cuando empezaste a ver lo que después se fue previsando la vacunación, etcétera, etcétera. Yo coincido con ustedes que cuando en esta última etapa el paciente presenta un síntoma que no es típico, pero que vale la alerta de quien lo evaluó con esos eruptos, se hace una evaluación funcional que es esta, y donde uno puede asumir que ese erupto para el paciente es como equivalente anginoso. ¿Sí? Ahora, hace el equivalente anginoso que reproduce en la prueba a 10 METs y 30.000 de doble producto. Después de eso hace la arritmia ventricular y después acompaña el infravinal del ST. O sea que a mí me parece que este paciente, así como está, razonablemente podría ser un paciente del estudio Carriage del año 2007, donde son pacientes con cardiopatía isquémica crónica, sintomáticos u oligosintomáticos, que están asintomáticos, empiezan con síntomas, con antecedente de infarto previo o no, con buena función ventricular, porque tienen 55 de FACE. No tenemos dato actual del tratamiento médico, pero que a priori este paciente es tratamiento médico como primera instancia. La verdad es que la prueba funcional, en este caso con motilidad y todo lo que estuvimos tratando de analizar, me parece que en principio es suficiente para definir que el riesgo isquémico de este paciente no es muy alto. Y si uno quiere especular desde el punto de vista de lo que podría haber en la anatomía, es posible que esté comprometida o una rama circunfleja o una rama diagonal. No parece ser tronco, no parece ser proximal, no tiene ningún criterio funcional de alto riesgo isquémico. Y hoy, en un estudio que está tardando mucho más por las dificultades, que se llama isquemia, se está justamente evaluando para decir hoy, 2018, qué información pronóstica aporta la isquemia cuando no es de gran monto. Les recuerdo, ese estudio que está evaluando si la isquemia se justifica revascularizarlo básicamente con angioplastia o cirugía para mejorar el pronóstico en términos de muerte e infarto, se empezó planteando un monto isquémico similar al 8 o al 10%, y ahora se está planteando que quizás la diferencia del beneficio de revascularización sea un 20% del ventrículo. Este paciente no tiene ni por asomo un 20% de monto isquémico. De modo tal que, ¿qué haría yo con este paciente? Revisaría bien el tratamiento médico, trataría de ajustar el tratamiento antiisquémico, vería con qué dosis de estatina está, si alcanza la meta terapéutica, y por supuesto que lo complementaría con un buen programa de rehabilitación cardiovascular. Bueno, personalmente coincido con los conceptos vertidos en este comentario. Bueno, a esta situación se decidió hacerle un estudio hemodinámico que mostró una restenosis moderada del stent previo, otra estenosis moderada distal de la coronilla derecha, una lesión severa en el origen de la descendente posterior y una lesión severa en el origen de la circunfleja y una lesión severa larga en el origen de la DA. En este caso, al ver las múltiples lesiones y al ver el grado de severidad de estas múltiples lesiones,
decidieron resolver las lesiones más severas. Entonces, a la lesión de la descendente posterior se le colocó un stent farmacológico. Ahí vemos la lesión con el stent colocado. A la lesión de la descendente anterior severa se le colocó un stent farmacológico. Ahí vemos la situación. Y a la circunfleja también se le colocó un stent farmacológico. Con lo cual, bueno, lo que quedó es esto. ¿Y qué hacer ahora con este paciente con múltiples lesiones, múltiples vasos? Bueno, se decidió modificar la propuesta a la cual había venido, que era ingresar a rehabilitación. Se le hizo un programa más completo de fase 2 con trabajo activo de 2 días, más soporte psicológico y nutricional. Con ese programa estuvo todo el 16 y todo el 17. A mediados del 17 se le hizo por control una perfusión miocárdica con SPEC que mostró que había simplemente una isquemia perinecrótica, el paciente estaba asintomático, había logrado una capacidad funcional interesante de 1.350 kilográmetros, con un comportamiento de la frecuencia cardíaca mucho mejor, con un efecto de un doble producto que, si bien es alto, está relacionado con un buen crecimiento de la tensión arterial al esfuerzo. Y con esta medicación, que es un poco lo que se había hablado, que estaba insuficientemente medicado, y estaba con aspirina y ticagrelor, hacía más de un año. Bueno, en Alapril, rosuvastatina de 20 miligramos, atenolol de 50 dividido en 2 tomas y una protección gástrica. Todo esto estaba muy bien, ya hacía un año que estaba en programa con este tratamiento, y en noviembre, el 1 de noviembre, acuérdense que tenía un antecedente quirúrgico de cáncer de próstata, comenzó con hematuria persistente y el urólogo decide suspender este tratamiento, tanto el ticagrelor, quería sacarle también la aspirina, se negoció que quede aunque sea con aspirina lunes, miércoles y viernes. Bueno, un poco porque ya este tema de la hematuria había durado varios días, ya era diciembre, venía enero, febrero, sus vacaciones y demás. El paciente, desde los últimos días de octubre, que ya había modificado y no venía al programa de rehabilitación. Bueno, en marzo intenta retomar. La única novedad es que había aumentado un poquito de peso, que, bueno, obviamente tenía un sedentarismo relativo con respecto al año previo. Y en la consulta de readmisión de fines de marzo, para ingresar el 1 de abril, lo único que refería es que tenía mucha sudoración cuando se sometía a una sobrecarga física. Entonces, antes de someterlo programadamente a una sobrecarga física, nos planteamos si era conveniente hacerle algo más de lo que tenía o no. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es necesario hacerle algo? ¿No era necesario hacerle nada? Doctora Salvatori. No, el primero, reinstaurarle la antiagregación, por lo menos la aspirina, que estaba tomando en forma discontinua. El tratamiento, por lo que vimos, es óptimo, pero el paciente relata un nuevo síntoma que yo creo que en el contexto del esfuerzo y con todos los antecedentes hay que darle relevancia. Así que yo me inclinaría por un estudio funcional. Uh-huh. A ver, sí, yo también. El paciente dejó por 3 meses de hacer actividad física, suspendió la doble antiagregación, está con stent farmacológicos. Llama la atención, bueno, en él la falta de síntomas típicos, obviamente, ¿no? Pero bueno, él habla de sudoración, lo cual llama la atención, sudoración ante la actividad física.
De cualquier manera, aunque más no sea para ver en qué capacidad funcional está y si va a ser previo un plan de rehabilitación para poder hacerle la prescripción de ejercicio, probablemente un estudio funcional, o al menos una metría. Y este paciente con cardiopatía isquémica y con esta presentación nuevamente sintomático, yo creo que deberíamos hacerle una prueba funcional. Dado que este paciente, si bien es cierto, bueno, no cumplió el tratamiento óptimo porque fue dejando algunos de los tratamientos indicados, también dejó la rehabilitación cardiovascular. Y dejar la rehabilitación cardiovascular lo que trae aparejado es una disminución rápida de la capacidad funcional y del umbral. Así que está demostrado en los estudios de Extramatch, ya del British Medical Journal, pacientes comparados con controles de que la rehabilitación cardiovascular y el ejercicio físico aislado, tomado como grupos de control, mejora la sobrevida en estos pacientes y también la capacidad funcional. Habida cuenta que llegan a disminuir hasta un 27% la mortalidad cardiovascular de estos pacientes con ejercicios, con actividad física, vaya a ser un tratamiento óptimo. Y también casi un 25% la mortalidad por todas las causas. Creo que este tipo de pacientes no deberían dejar la actividad física como parte de una herramienta terapéutica del tratamiento integral, no solamente medicamentoso, sino a través del ejercicio físico en la rehabilitación y el tratamiento integral como herramienta terapéutica. Gracias, doctor. Bueno, ante esta situación, su comentario viene justo, porque sabemos que si bien cuando comienzan un programa entre la semana 12 y la 15 se empiezan a obtener los beneficios físicos y psíquicos significativos, esto lo sabemos hace muchos años, también sabemos que cuando hay un abandono no programado, también a la semana 12/15 se pierden los beneficios físicos, no así los psíquicos, y se da una zona de riesgo donde el paciente cree que puede seguir haciendo cosas que ya no puede y hace lo que no debe. Y esa zona de riesgo es una zona altamente de alta morbilidad y mortalidad. Así que jerarquizando un poquito esa situación, coincidimos con la doctora Salvatori en pedirle un nuevo estudio con imagen, donde en este nuevo estudio, se comprueba dos cosas. Uno, que reaparecen las arritmias complejas, y dos, que hay un comportamiento plano de la tensión arterial intraesfuerzo, que todos sabemos clínicamente la importancia que tiene cuando la tensión arterial se aplana. En este caso tiene más de 30 de la diferencial del máximo al basal, o sea, no estamos hablando de mala función ventricular, sino que estamos hablando de una en tal caso, mala función ventricular durante el esfuerzo nada más, ¿sí? Y pierde un poco la capacidad funcional. Sabemos que la pérdida de la capacidad funcional comparativa también es un predictor de alto riesgo. Entonces, cuando vemos las imágenes, vemos que aparecen algunas arritmias durante el esfuerzo y que esas arritmias se van complejizando en frecuencia y en morfología. Pero notamos, a diferencia de lo que habíamos visto en el estudio previo, que no hay ST. Hay una presencia de arritmia ventricular compleja, pero no hay ST. Cuando vamos a la imagen, ¿sí? Lo que vemos acá es que no hay alteraciones significativas del segmento ST, y no hay cambios de la motilidad parietal, por lo cual se interpreta como un estudio negativo para isquemia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con un estudio negativo que nos da un cuadro clínico sospechoso como la sudoración profusa al esfuerzo,
que tenemos una tensión arterial plana, que tenemos arritmia compleja. ¿Qué hacemos? Más allá de confiar en la interpretación del operador, a mí me parece que justamente cuando hablamos de generalizar la clínica, uno puede decir que es una prueba negativa para isquemia solo por la ausencia de trastorno de motilidad agregado. Y de ST. Y de ST, pero digamos, como decís vos, tiene arritmia ventricular, ¿sí? Tiene mucha menor carga que los estudios previos. Tiene el síntoma previo que evidentemente antes por erupto y ahora por sudoración profusa es un paciente que no tiene una modalidad típica de expresar su cardiopatía isquémica y a mi modo de ver tiene demasiado stent cubierto con drogas, con un tratamiento subóptimo lamentablemente por complicación hemorrágica. Este paciente yo no tengo duda que le hago una coronariografía porque más allá de la ausencia de el ST y de la motilidad, todos los antecedentes del paciente, la presentación de una sintomatología que es difícil, digamos, de combinarla directamente, pero que evidentemente es un síntoma nuevo, una arritmia ventricular que no encuentro otro motivo que no sea isquémico para justificarla, e insisto, con múltiples vasos, con stent, con droga, con tratamiento sud, me parece que hay que... Es más, me parece que en este caso, a mi modo de ver, está mucho más justificada ver la anatomía que en el paso previo, ¿no? Así que yo le haría un cateterismo. Y si el cateterismo no es concluyente o no me permite precisar que tiene enfermedad severa, bueno, ok, pero al menos le descarto un componente anatómico severo y de alto riesgo como para pensar otros mecanismos interactuando. A mí lo que me llama la atención, o sea, como, digamos, ecocardiografista que ha hecho mucho ecoestrés en su momento, la cascada isquémica, uno está acostumbrado a ver, aprender y enseñar a veces que en la cascada isquémica, primero aparecen las alteraciones, inhomogeneidad en el flujo, después aparece los trastornos de motilidad, después aparece el ST, después aparecen los síntomas. En este caso, este hombre invirtió la cascada isquémica. O sea, digamos, hay un síntoma, pero bueno, me llama la atención, por eso a veces uno cuando ve este tipo de estudios tiene que leer muy bien el estudio para ver si es un estudio intraesfuerzo o posesfuerzo, si la isquemia de alguna manera se resolvió porque tardó más de 30 segundos o 45 segundos en adquirir las imágenes, porque le pasaron muchas cosas en el esfuerzo. En el esfuerzo, o sea, tuvo una TA plana, tuvo arritmia, muchas cosas y a veces los trastornos de motilidad pueden resolverse antes que el operador lo pueda distinguir. Él hizo una carga alta, ¿verdad, Arnaldo? Menos que antes. Menos que antes, Sí. Ok, pero hizo más de 10 Mets. No, esta menos. vez hizo. Okay, si bajó, querés te muestro. No, está bien, bajó su capacidad funcional y lo dijiste con respecto al... 8 Mets. Ok. No, con un doble producto más bajo y obviamente con una TA plana. Algo pasó. Yo estoy de acuerdo con Daniel, esta no es una prueba normal y con toda la cantidad de stents que tiene, la carga que viene el paciente, yo creo que iría directamente, o sea, no repetiría. Algunos podrían decir, bueno, pensar en un estudio funcional como una cámara gamma que tenga algo más de sensibilidad, pero yo no lo haría. Yo lo estudiaría. Y coincido con Daniel. De todas formas, todos tenemos ese sentimiento, pero la realidad es que lo objetivo, que es el ST y los movimientos regionales, no están. Todo lo demás es clínica sospechosa, TA plana, arritmias. No es específico. Lo específico que es los movimientos regionales en el eco y el ST en la ergometría no están. Si dividimos este diapositivo por acá, ¿qué priorizamos? ¿Esto o esto? Creo que no hay que plantearlo como una cosa
dicotónoma y un antagonismo. Es una integración y una complementariedad. Hay que tener considerado todas las cosas. Si vos me preguntás por qué no hace lo específico, la verdad que no lo sé, puedo especular y me puedo equivocar o puedo acertar. No sería lo trascendente. Acá lo importante es la suma de todas las cosas. Y otra cosa que me parece muy trascendente es, si esto nosotros lo viésemos en una mujer de 28 años que tiene un síntoma típico y no tiene un antecedente, ni personal ni familiar, es una cosa. Todo esto en este paciente con esa carga de enfermedad y de cardiopatía isquémica, me parece que uno tiene que jerarquizarlo. Porque lo interesante seguramente, que trajeron el caso, es que si tuviese ST y si tuviese movimiento anómalo, un chico del primer año de la facultad hace el diagnóstico. Acá lo interesante es sopesar el peso relativo de cada cosa. La verdad que hasta que no descartemos que tenga una enfermedad obstructiva significativa que podría ser correlacionable con estos hallazgos, que no son los característicos, no son los duros y no son los habituales, pero que uno está obligado a descartar, no pienso en otra fisiopatología que isquemia miocárdica. Bueno, en este caso se decidió, como opina la mayoría, hacer un estudio que mostró que todos los stents estaban bien, salvo la coronilla derecha, que tenía una restenosis severa en el origen, que habíamos visto que era entre 50 y 60, progresó simplemente a 70, y que la otra lesión que tenía distal en la nativa derecha había progresado de 50 a 60 a 80. En este caso, estas restenosis severas del territorio derecho, que acá vemos el nivel de severidad de ambas obstrucciones, con un territorio izquierdo totalmente normal. Quizás esto explica el cuadro clínico y la imagen. Bueno, se decidió hacer una angioplastía, pero con balón de alta presión en el intrastent y en la lesión distal. Con un balón de alta presión sin tocar los stents, quedando, como ustedes ven, la lesión proximal y la lesión distal aparentemente muy, muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Ya le tenemos miedo a este paciente que cada X meses nos da una sorpresa. Bueno, entre otras cosas lo reingresamos a un programa de rehabilitación donde hicimos 4 veces por semana, 2 veces de trabajo activo en gimnasio y 2 veces regenerativo. El paciente evolucionó asintomático, se le hizo, para traerlo a este Ateneo, recientemente se le hizo un nuevo apremio con ejercicio e imagen. Este apremio nos mostró que la prueba era absolutamente normal, que volvió a tener la misma capacidad funcional que había perdido, pero a menos frecuencia cardíaca, a menos tensión arterial y a menos doble producto con la misma medicación química externa, que el electrocardiograma, a pesar de todo su historial, sigue mostrando solamente esa ligera necrosis inferior, que durante la evolutividad del esfuerzo llegó a 5 etapas de esfuerzo siendo normal, y la recuperación, a la cual le teníamos terror, fue absolutamente normal, y los movimientos regionales vistos por imagen era una motilidad parietal totalmente normal para isquemia y todo. De alguna manera, también mismo nos vuelve a demostrar que cuando se le agrega al aporte químico externo el aporte químico interno que produce a partir de la semana 12 del ejercicio programado, algo que lo muestran muchos estudios. Recientemente, este estudio que fue bastante comentado hace unos meses, hace un especial hincapié, dado que luego de un ajustado análisis multivariado, con todas las variables que se les ocurran, estamos hablando de un trabajo que involucró a muchas personas de muchos lugares, dirigido por gente bastante
conocida en el tema, llegó a la conclusión que la actividad física se relacionó con buen pronóstico cardiovascular y global, que hay una relación entre la intensidad de la actividad física, que debe ser de moderada a más para que modifique positivamente las causas de mortalidad y morbilidad cardiovascular y global, que en cuanto a esa intensidad de moderada a alta, la diferencia es casi mínima y obviamente está relacionado con el estado previo de la persona que hablamos. Obviamente que el que puede hacer un poco más suele estar un poco mejor, eso es simple, pero que en todos los casos es bueno hacer actividad física moderada o más, dado el claro efecto positivo sobre los episodios cardiovasculares y su mortalidad, que los efectivos del ejercicio sobre la función endotelial, la resistencia a la insulina, el perfil metabólico, la función diastólica, son muy conocidos, y es de realzar en este trabajo que se incluye toda la actividad, no aquel que está sentado 8 horas por día y dice, no, pero yo pago Megatlón y voy 45 minutos 3 veces por semana. Eso tiene valor, tiene mucho valor, pero lo que tiene valor es la actividad diaria, inclusive en todas las horas del día, inclusive en las horas laborales, que es muy importante como conclusión de alguna manera del caso, jerarquizar el interrogatorio, aún los pequeños detalles, por supuesto saber interpretar los resultados y saber interpretar que la modificación del tratamiento químico, ya sea del aporte externo, lo que le damos en pastilla, como del aporte interno, que es si le producimos o no la liberación pineal con todas las cantidades de drogas que autoproducimos y generamos, que juntos lo que vamos a buscar es que haya un equilibrio entre cuerpo y mente, que es al fin y al cabo nuestro objetivo como médicos.